Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón. Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo. Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Apapacho Infinito. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal les pareció este nuevo formato? Que ya nos pueden ver las caras, este formato ya con video. ¿Cómo estás, Casqui? Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por vernos ahora y no solamente escucharnos. Y pues muy contenta con nuevos temas, con nuevas cosas que vamos como viviendo en la vida, experimentando y que queremos compartir con ustedes. Y hoy traemos un tema súper interesante que Casqui les va a empezar a compartir. Hoy vamos a hablar de otra ley muy importante de la vida, que es la ley de la individualidad. ¿Y qué es la ley de la individualidad? Es respetar el tiempo y el proceso de cada persona, que es un tema que va persiguiéndonos todos los días y es como muy complicado porque siempre queremos como que los demás cambien o que se emparejen a nuestro proceso y no entendemos que cada uno y cada quien tiene un proceso, una herida, una historia diferente en cada momento. Sí, y la verdad es que muchas veces queremos como que si nosotros tenemos un descubrimiento de algo, ya queremos que todos lo descubran igual que nosotros, ¿no? Y entonces a veces forzamos o queremos cambiar a los de nuestro alrededor para que piensan, sientan o vivan de la manera en la que nosotros estamos sintiendo. Y ahí en automático estamos violando, ¿no? La ley de la individualidad, porque cada quien tiene sus tiempos, sus procesos, sus momentos y la manera en la que va percibiendo y en la que va trabajando diferentes temas, ¿no? Y nosotros, pues no podemos jalar, presionar o tratar de acelerar los procesos de los demás. Y justo en el momento que nosotros tratamos de acelerar el proceso de los demás, cada uno tiene que vivir ciertas cosas para poder crecer, para poder entender y para poder sanar ciertas heridas. Entonces, cuando nosotros queremos acelerar esos procesos de los demás, estamos como que justo violando ese crecimiento, violando ese proceso. Y tenemos que entender que cada uno tenemos heridas diferentes, ¿no? Y vamos hacia un camino dependiendo de lo que nosotros tenemos que perfeccionar, sanar o demás. Es como, yo tengo un tema y yo estoy ahogada en el vaso de agua y Michelle voltea y me dice, pues así de fácil, ¿no? O al revés, Michelle está ahogada en un vaso de agua con un tema, un proceso y yo volteo y le digo, pues así, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, en el momento que entendemos que cada uno está viviendo esos procesos, que cada uno está viviendo las heridas, procesos, historia que tiene que vivir para crecer y que tenemos que respetar esos procesos, esa manera de caminar de cada uno y esos tiempos, lo más importante es esos tiempos, ¿no? Porque nosotros queremos como acelerar los procesos y acelerar los momentos de cada uno y que al final así no es. Cada uno tiene un tiempo, un proceso y un momento para poder hacer las cosas. Y algo como muy importante es que a lo mejor, por ejemplo, Mirel y yo somos hermanas, vivimos en la misma casa, con los mismos papás, con las mismas cosas que nos pasaron, pero sin embargo, cada una percibió, asimiló y tiene una historia completamente distinta de lo ocurrido, de acuerdo a, a la percepción que cada una tuvo, a las heridas y a los sistemas de creencia que fuimos como formando. Entonces, es muy importante entender que cada persona es un mundo, ¿no? Y que a veces queremos como generalizar y ver a todos con la misma lupa y a través del mismo lente en el que tú ves la vida y pues no podemos entender por qué reacciona o tiene una actitud que desde tu percepción, desde tus lentes, tú no tendrías, ¿no? Pero porque no te estás echando como el clavado completo y entendiendo que cada quien es completamente diferente y percibe las cosas diferentes y que a veces no podemos entender la batalla o mental que está teniendo, ¿no? Cuáles son como esa lucha interna que está viviendo y que nosotros desde afuera obviamos, decimos, ay, es obvio que, ¿no? Porque lo estás viendo desde tu perspectiva y no desde el otro. Entonces, como que
también es muy importante echarnos para atrás y entender que los procesos que cada quien está viviendo, pues nosotros no los conocemos, ¿no? Y que nosotros no podemos intervenir en ellos ni aunque queramos. O sea, los que son papás aquí pueden llegar a entender que a veces un problema que tiene un hijo, tú a través de la experiencia que ya tienes, pues lo ves muy fácil y entonces le quieres dar un consejo y le dices, ay, no, vete por acá, hazlo así, hazlo asado, pero pues al final ellos tienen que experimentar y caminar ese camino, o sea, ese camino y esa experiencia que se les está poniendo de frente ellos mismos, ¿no? O sea, uno no aprende en cabeza ajena. ¿Qué opinas de esto, Cas? Sí, justo ahorita que hablaba como que de los hijos, es como un tema que todos vivimos y todos pasamos por ahí, es como el tema de los enojos o de las amigas, ¿no? De los amigos. Entonces, si te pones a pensar, todos hemos pasado, o al menos, igual podría decir que más las mujeres, pasamos como por ese tema de el pleito con las amigas, que sí, que si no, y tú ahorita ya más madura, ¿no? Dices, es que, pues simplemente di esto o haz esto, ¿no? Pues tú ponte en tu lugar y pues al final son cosas que tienes que vivir en carne propia para poder, en el momento de experimentarlo, ir creciendo, ir fortaleciendo esas habilidades que te va a dar el ser como eres en un futuro y en el mismo momento, ¿no? Entonces es como súper importante el acompañar y respetar los procesos de los demás. Es como las heridas del papá y la herida de la mamá, que siempre es como muy mencionado, ¿no? Es que mi papá y es que mi mamá me hizo, me tornó, no sé qué. Y cuando te haces un poquito para atrás y te das cuenta que ese papá y esa mamá, aparte de ser papás, también fueron personas, fueron niños y tienen una historia atrás, unas heridas cargando y empiezas a entender un poco la historia de cada uno, pues entiendes que dieron lo mejor para ti y para los demás y que probablemente en tu percepción te hubiera gustado otra cosa, pero en el momento que te haces para atrás y ves el panorama completo, puedes entender que atrás de ese papá fue un niño que también tuvo heridas, que también tuvo, ¿no? Una historia que lo hizo ser como es y reaccionar de esa manera. Y entonces puedes ser como más compasivo y más agradecer lo que sí te dio y dejar ir lo que en tu percepción no te dio porque entiendes el por qué no lo pudo dar, ¿no? Entonces eso es como un punto súper importante en la compasión hacia la historia, el proceso y las heridas de los demás. Sí, y también algo muy importante que ahorita acabas de mencionar es no tomarte las cosas personales, ¿no? Parte de la ley de la individualidad es empezar a quitarle el me a las frases, ¿no? Y entender que cada quien está viviendo su proceso y que entonces no es que me está haciendo enojar, me está lastimando, ¿no? O sea, quitarle como esa carga como personal, de ese ponerse el saco de las actitudes y las acciones que está teniendo el otro y en el momento en el que entiendes que el otro está viviendo un proceso personal y que no te está haciendo nada, simplemente lo está viviendo y que como parte de la ley de la individualidad también tú puedes elegir qué tanto ese proceso del otro te lo compras o no te lo compras, ¿no? Y dejas que te influya o lo respetas y dices, ok, ahorita está viviendo esto, necesita su espacio, necesita procesar esto, no está a lo mejor del mejor humor porque pues está estresado, porque está enojado, no sé qué, le voy a dar su espacio y yo voy a trabajar lo que a mí me concierne, ¿no? Porque hay muchas veces que pues, las personas pueden estar viviendo algo y demás y tú no te enganchas en ese proceso que está viviendo porque no te está reflejando, no está siendo como un espejo que está reflejando alguna herida tuya. Entonces tú lo puedes ver desde un espacio de mucho amor, de mucha compasión y decirle, oye, aquí estoy, te acompaño en lo que te puedo apoyar y todo, pero no te enganches. Pero ¿cuál es el problema? Que todas las personas somos reflejos de todos y no es coincidencia el que tengas a las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Porque están haciendo una función fundamental también para reflejarte lo que tú tienes que trabajar en ti. Entonces, en el momento en el que puedes echarte un pasito para atrás, ver las cosas como con más objetividad y no metido en tu personaje, ¿no? Decir, ok, Perengano está viviendo un proceso y no me está haciendo nada. Yo elijo si me lo compro o no me lo compro. Pero si me está molestando y me está enojando tanto, pues qué parte del proceso de Perenganito tiene que ver conmigo, ¿sabes?
qué tanto esa también es una herida compartida, por lo que ahorita estamos compartiendo este espacio para apoyarnos, siendo reflejo el uno del otro, del mismo tema. Y entonces, ahí es en donde tú sí tienes injerencia sobre ti y sobre los demás, ¿no? Porque entonces respetas el proceso que está viviendo el otro, le das su espacio, no te lo tomas personal y dices, pero mi responsabilidad es echarme mi clavado y ver lo que sí me está afectando, lo que sí me está enojando, qué tiene que ver eso conmigo y qué me está hablando de algo que yo tengo que sanar y algo que yo tengo que trabajar desde mi perspectiva. No desde la perspectiva de decir, ay, pues que cambie, pues que haga, pues que piense, actúe y diga las cosas que a mí desde mi percepción me gustaría que pasaran. Es decir, no, cada quien es libre de ser como es, de actuar como es, y entonces le das su espacio de trabajar su proceso y a ti te das el espacio también de trabajar el tuyo. Y en el momento en el que tú te haces responsable y cargo de lo que a ti te corresponde del problema, fue que el problema no esté solucionado, pero la manera en la que lo vives, lo percibes, ya es completamente diferente. Ya lo vives desde un espacio de ligereza, de amor, de compasión, de acompañamiento y no de enojo, de lucha, de forcejeo y de querer que el otro piense, sienta y actúe como a ti te gustaría. Cáscara, este tema, ¿qué tal? Sí, y Cuéntanos, ¿qué opinas? pues al final se oye como súper fácil, ¿no? Y dices, claro, es que no tienes por qué juzgar al otro y no tienes por qué enojarte con lo que hace el otro, y es como muy fácil decirlo, pero al final todo es una práctica de estar duro y dale, ¿no? En el hacer consciente esos momentos en el que yo me enojo o en el que yo reacciono, para poder con la práctica ir disminuyendo esos momentos y cada vez poder reaccionar de una manera más amorosa o más como separando los procesos de cada quien, ¿no? Y como dice Michelle, la ley de la individualidad es tanto contigo como el de los demás. O sea, no solo es ni contigo ni solamente externo, porque al final, en el momento que respetamos los procesos de los demás y cada vez vamos entendiendo más lo que significa la ley de la individualidad, que al principio solo lo vemos como sí, cada quien sus chicles, ¿no? Pero pues seguimos que, ya viste que fulanito hizo, o ya viste que, ¿no? Y es juzgando, criticando y haciendo. Y en el momento, o, ¿sabes qué? Es que viste que ella me hizo y me habló feo y me excluyó de cierto tema. O, entonces al final, poco a poco en ese espiral que les hemos ido contando, pues va también la ley de la individualidad en donde vamos entendiendo más a profundidad lo que significa tanto para nosotros como para los demás. Es respetar el tiempo de cada uno y no querer acelerar el proceso y no querer, es como un ejemplo que en algún momento se mencionó, o no sé si ya lo hemos mencionado aquí, que es como una jaula llena de pájaros, ¿no? Y entonces de repente se da uno y todos van volando adentro de la jaula y van felices y tienen su comida y su agua y están muy felices adentro de la jaula. Y de repente uno se da cuenta que la puerta está abierta de la jaula. ¿Cómo? Entonces sale y empieza a volar y se da cuenta que eso es algo maravilloso, que puede volar, que puede ver todo desde arriba, que es algo increíble, ¿no? Entonces llega con sus amigos, ven, se puede volar. Y los amigos así como, pero ¿por qué yo quiero ir a volar si yo aquí tengo mi comida, mi agua, ¿no? Estoy con mis amigos, la paso súper bien, yo aquí estoy bien, no quiero ir a volar. Entonces ahí es cuando tienes que respetar el tiempo de cada uno y al final todos vamos hacia lo mismo. Todos tenemos un camino que recorrer y de diferentes temas, por eso estamos todos aquí. Todos somos uno mismo y vamos caminando nuestra carretera hacia el final, que el final es el mismo para todos, en donde tenemos que ir construyendo y creciendo dentro de los temas que nosotros tenemos que crecer. Y sí podemos inspirar, sí podemos dar consejos, pero no podemos presionar a que los demás actúen de la manera que nosotros queremos que actúen. Entonces, de ahí empieza la ley de la individualidad. Oye, yo te puedo decir, ven a volar conmigo, esto está increíble, este vuelo. Pero si el otro me dice, no, yo no quiero volar, yo aquí estoy muy bien, tengo mi comida, tengo mi agua, ¿por qué va a querer ir a un lugar desconocido? Yo no quiero. Entonces, ahí está tu punto de decir, ok, respeto tu tiempo, respeto tu espacio, respeto tu proceso y yo sigo volando y de repente nos encontraremos nuevamente, ¿no? Entonces un poco esa parte de ir respetando
tanto tu proceso, porque no porque el otro no quiera volar, tú vas a dejar de volar, que también eso es como súper importante, que no dejemos nosotros de hacer las cosas por el otro o que nos anclemos a, y que respetemos que el otro pues va a su ritmo, a su espacio y que en algún momento él también va a salir a volar. Súper bonito eso que estás diciendo, ¿no? Y muy cierto, también el que luego no nos gane como la soberbia y de sentirte superior a otros, ¿no? Y decir, ay, no, ya, yo estoy por encima de los demás. Pues no, todos estamos iguales, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? O sea, al final yo veo la vida como si fuera una escuela, ¿no? Y hay quien ha practicado muchísimas matemáticas y es buenísimo en matemáticas, ¿no? Y entonces a lo mejor los que apenas están aprendiendo a sumar dicen, wow, él es lo máximo, ¿no? Ve todo lo que sabe de matemáticas y lo ven como si estuviera por encima. Pero bueno, a lo mejor él sabe de matemáticas, pero le preguntas de historia y no sabe nada, ¿no? O sea, al final en esta vida, cada quien tiene su propio camino, sus propios propósitos, metas, habilidades, dones. Y está padre que cada quien los vaya como explorando, pero sin compararse, ¿no? Porque entonces si tú eres buenísimo a lo mejor en historia y te estás comparando solo con el de matemáticas, pues entonces todo el tiempo te sientes disminuido y todo el tiempo te sientes como menos y sientes que el otro está por arriba de ti y que es superior a ti. Pero no, o sea, él está muy bien en matemáticas, pero a lo mejor si te comparas con la historia, ¿no? O sea, que tú eres bueno en historia, pues te das cuenta que tú también tienes mucho que aportar al mundo, tienes mucho que dar desde lo que es tu don, que es la historia. Y entonces ahí entiendes que la comparación, pues no sirve, ¿no? Porque nadie se puede comparar con nadie. Cada quien tiene sus propios dones, sus propias habilidades y sus propios procesos. Y aunque a lo mejor podamos ver algo que en el exterior, según nuestros juicios, es como muy malo o muy negativo y todo, pues también está viviendo sus procesos y también tiene sus muchos dones y sus muchas cosas que aportar a la sociedad. Y cuando entendemos que todos somos una unidad y que todos somos uno y que cada quien se está desarrollando en diferentes áreas para reflejarnos, ¿no? Lo que tenemos que trabajar cada quien y aportarnos, inspirarnos en las que tiene como fortalecidas sus dones, pues entonces también la vida cobra como otro sentido y dejas de presionar a que todos sean buenos en matemáticas, ¿no? Y a que si tú ya eres bueno ahí, quieras que todos sean igual de buenos que tú, porque tú ya descubriste las matemáticas. Bueno, a lo mejor hay quien no tiene interés en las matemáticas y está bien, y hay que respetar ese proceso y esa ley de la individualidad. Entonces, sí es un tema como muy importante y que al final van a haber muchos temas en el colectivo, en la sociedad, que no dependan de ti, pero lo que también dice la ley de la individualidad, que siempre va a depender de ti, va a ser la manera en que tú reacciones ante lo que está pasando alrededor. Y que tú sí tienes la elección de ver de qué manera ese reto o eso que está pasando frente a ti te sirve para crecer, te sirve para desarrollarte y no para hundirte, ¿no? Eso también es parte de esta ley de la individualidad. Sí, y ahorita justo que decía Michelle que al final todos somos una unidad, cuando entendemos que todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez, yo voy a tener algo que aportar al mundo para poderle enseñar y a la vez voy a recibir una enseñanza de alguien más. Entonces, al final, cuando acabamos de entender que todos tenemos un brillo que compartir y un brillo que dar y que no hay y que justo el sol sale para todos. O sea, me parece que eso es algo súper clave porque entonces dejas como que la competencia y al final, pues todos tenemos algo que dar y algo que compartir. Y para poder encontrar eso que somos nosotros y que podemos, ese brillo nuestro, tenemos que encontrar el brillo en cada persona que está a nuestro alrededor. Pues cuando encontramos el brillo en cada persona y dejamos a un lado ese juicio y esas cosas malas, porque entendemos que son sus heridas, sus procesos y su misma historia, que al final cada uno tiene sus luchas y sus batallas. Y cuando entendemos esa parte y nos enfocamos al brillo de los demás, entonces entendemos nuestro propio brillo y podemos transmitirlo y compartirlo, porque al final todos tenemos algo que compartir, algo que dar y algo que enseñar a los demás o inspirar. Y así viceversa. Siempre va a haber alguien que nos puede inspirar, que nos puede enseñar y que nos pueda ser maestro, porque así es, ¿no? Y todos vamos hacia el mismo camino y hacia el final.
y unos vamos para adelante en un tema y otros en otro, y así vamos todos caminando, y el chiste es poder ir caminando todos juntos hacia el mismo fin común. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy bonito y que también nos inspira mucho a la compasión, ¿no? Y a lo mejor podrán decir, bueno, pero qué es la compasión? ¿No? O sea, compasión no es sentir, ay, pobrecito del otro. O sea, ese término de compasión no es, sino compasión es acompañar a cada quien entendiendo que está viviendo un proceso, respetando, sin juicio y apoyándolo desde el amor, ¿no? Apoyándolo desde decir, en lo que yo te puedo apoyar en tu proceso sin querer cambiarte, sin querer que tú hagas las cosas como yo quiero, como yo pienso y desde mi óptica y mi visión del mundo y mi perspectiva, sino que respeto la tuya, eso, eso es compasión, ¿no? Porque a la vez, a la hora que lo empiezas a practicar hacia los demás, es cuando realmente te das el permiso también de ser compasiva contigo mismo, de respetar tus procesos y de amarte incondicionalmente, ¿no? Está como muy ligada la compasión con el amor incondicional. Sí, que al final en la vida unos vamos a estar arriba y unos vamos a estar abajo, ¿no? Y que a veces tú vas a estar abajo y otros van a estar arriba. Y así es, ¿no? Como ese mismo espiral que hemos estado como platicando, que vas pasando por los mismos lugares, ya parado desde otro lugar porque ya entendiste ciertas cosas y que probablemente tú en ese tema estés en el espiral ya más arriba y el otro va pasando por el espiral abajo. Y al final ahí es donde tú puedes ser maestro con esa persona, ¿no? Porque ya pasaste por ahí, pero igual del otro lado del espiral, yo estoy abajo y la otra persona está arriba y ella me puede ser esa enseñanza, ese maestro para mí, para poder ir juntos acompañándonos y entender que todos somos uno mismo. Entonces, en el momento que entendemos que todos estamos bajo nuestras batallas, bajo nuestras luchas y del otro lado, con nuestro brillo y nuestras habilidades y aptitudes, entonces todos, como lo decimos como al inicio del capítulo, ¿no? La luz y la sombra, siempre los dos, ambas, todos tenemos luz y sombra y tenemos que aprender a empatarlos y a vivir con esas dos partes siempre, ¿no? Y dejar justo tener esa humildad de decir, en este punto yo no sé y al final soy alumno y en este punto sí sé y puedo ser maestro. Entonces, entender que todos somos maestros y todos somos alumnos y vamos caminando dentro de este camino que se llama vida y en el momento que podemos poner esa pausa e irnos como un poquito arriba, así lo veo yo en mi mente, como subirnos y ver a todos los personajes abajo y entender que al final el objetivo de esta vida es gozar y sí vamos a pasar por momentos de, ¿no? De duelo, de tristeza, pero dentro de esos mismos caos, vivir como más enfocado al amor y enfocado a que se puede gozar, ¿no? Y entender el para qué estamos ahí y voltearnos y el mayor tiempo de la vida, vivirla en gozo y en disfrute y como que darnos cuenta que todos vamos por ahí, ¿no? Que al final es parte de y que en la alegría y en la tristeza, en el miedo y en el amor, pues encontrar y practicar y practicar y practicar para cada vez estar más en el amor y no en el miedo. Qué bonito, Kaski. Eso estuvo muy, muy bonito y muy inspirador. Y pues sí, ahora sí que parte de la invitación del día de hoy es dejar nuestro personaje, o sea, como si la vida fuera una obra de teatro y dejar de identificarte tanto en tu personaje como para irte a sentar a la parte donde está el director que alcanza a ver como la visión completa de la obra y entonces puedes ver la vida desde otra perspectiva y te quitas los mes, ¿no? Y empiezas a dejar de ser víctima y a ser como responsable de tu vida y a ver que absolutamente cada uno de los personajes tiene su razón de ser y su función en la obra, ¿no? Y que nadie te está haciendo nadie, está actuando la obra y que cada uno tiene su papel y es indispensable para que la obra funcione. Entonces, cuando alcanzamos a tener esa visión como más global de las cosas, pues también te das cuenta que tus problemas no son tan graves, ¿no? Que tienen solución y
y sí puedes como vivir, como dice Mireille, como con más gozo, con menos juicio, ¿no? Porque entonces ya entiendes la razón de ser de cada uno en esa obra de teatro y la puedes disfrutar más, ¿no? Que solamente vista desde tu perspectiva muy limitada de tu personaje, ¿no? Que no puede ver el global. Pues esa es la invitación de esta semana. Espero que les haya gustado este episodio y pues nos escuchamos la próxima semana. Así es, pues muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio y recuerden que todo es la práctica hacia el maestro, ¿no? Entonces todos necesitamos practicar y practicar y practicar en esos momentos de crisis y practicar también en los momentos de gozo para que en el momento de crisis sepamos cómo reaccionar y lo podamos hacer más fácil para poder vivir una vida más ligera y más en gozo. Entonces, los invitamos a que practiquen justo el no tomarse las cosas personales, a respetar los procesos de los demás y dejar el juicio a un lado. Muchas gracias a todos por estar aquí y recuerden que ahora ya nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify también con el video y en las otras plataformas. Seguimos en audio, en Instagram como Apapacho Infinito y pues si saben si a alguien le puede servir este episodio, no duden en compartirlo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito. Recuerda que tu bienestar es una prioridad. Dedica tiempo para ti. Para respirar y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.